La lluvia golpeaba el cristal con una furia contenida, un tamborileo constante que parecía imitar el latido frenético de un corazón al borde del colapso. El aire, denso y húmedo, olía a tierra mojada y a ceniza. Un olor acre, persistente, que se aferraba a la memoria como una sombra. Era el olor de su hogar, de su vida, ahora reducido a un puñado de escombros y dolor. No era el hogar que recordaba, el que había construido con sus manos, ladrillo a ladrillo, con el calor de una sonrisa y la promesa de un futuro. Este era el hogar de las cenizas, un lugar de desolación y silencio, donde las risas de su pasado eran ahora ecos fantasmas. Recordaba el día con una nitidez dolorosa, como si fuera una película que se repetía sin fin en su mente. El fuego, voraz y despiadado, devoraba todo a su paso, alimentándose de la madera, de las telas, de los sueños. La furia de las llamas era incomprensible, una fuerza primitiva que parecía querer borrarla de la existencia, reducirla a nada. Y, sin embargo, ella había luchado. Había corrido, había gritado, había intentado apagarlo con lo que tenía a mano, pero era inútil. La naturaleza del fuego era implacable, un demonio que no conocía piedad. No recordaba cómo había logrado salir, solo la sensación de calor abrasador sobre su piel, el sabor amargo del humo en su garganta, la desesperación helada que le recorría cada fibra de su ser. Había emergido de entre las llamas, desfigurada, marcada, pero viva. La vida, de alguna manera, se aferraba a ella, como una planta que se mantiene firme ante una tormenta. Pero el precio de la vida era alto, inmensamente alto. Los días siguientes fueron una sucesión de recuerdos fragmentados, de sueños perturbadores, de un vacío inmenso donde antes había existido una familia, una rutina, una felicidad. El dolor era constante, como un látigo invisible que la golpeaba sin cesar. La gente la miraba con lástima, le ofrecía palabras de consuelo, pero sus palabras eran huecas, vacías de significado. ¿Cómo podían entender el abismo que la había tragado? ¿Cómo podían comprender la magnitud de su pérdida? Entonces, una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, sintió un aroma familiar. Era un aroma sutil, delicado, que le hizo detenerse en seco. Era el aroma de la lavanda. Era el mismo aroma que utilizaba él. La lavanda era su perfume, su sello distintivo, el recuerdo más preciado que le quedaba. Él siempre decía que la lavanda era el color de sus ojos, el color de su alma. La fragancia, tan intensa, tan inconfundible, la golpeó como un rayo, despertando una oleada de emociones que la dejó sin aliento. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Era una sonrisa de dolor, una sonrisa de tristeza, pero también era una sonrisa de esperanza. El aroma de la lavanda era una conexión, un hilo invisible que la unía a él, a su pasado, a su amor. Era un recordatorio de que, incluso en medio de la destrucción, la vida podía encontrar una manera de florecer, de seguir adelante. Era el aroma de la ceniza, el aroma de la reconstrucción. El aroma de un nuevo comienzo. La lluvia seguía cayendo, un lamento constante que parecía imitar el dolor de Elisa. Había pasado una semana desde que el detective Ramírez le había contado la historia de Daniel, y la imagen del joven, atrapado en ese pozo sin fondo, se había grabado en su mente con una nitidez escalofriante. La primera parte del documental había revelado los detalles fragmentados de la investigación, el pánico inicial de la familia, las teorías sobre un posible accidente, la búsqueda frenética, y la frustrante falta de evidencia concreta. Pero ahora, con la segunda parte, profundizábamos en el corazón de la tragedia, buscando respuestas que la policía aún no había encontrado. El detective Ramírez nos llevó a la casa de los Henderson, una construcción de madera vieja y desgastada por el tiempo, ubicada en las afueras del pueblo. La señora Henderson, una mujer de rostro demacrado y ojos hundidos, seguía sin poder aceptar la muerte de su hijo. La tragedia había destrozado su vida, sumiéndola en un estado de dolor y confusión. Nos contó historias de Daniel, un chico alegre, siempre sonriente, un apasionado del senderismo y la naturaleza. Le encantaba explorar los bosques circundantes, buscando nuevas rutas y descubriendo rincones escondidos. Su amor por la naturaleza, parecía, lo había llevado a su perdición. Daniel era un alma pura, dijo la señora Henderson con la voz quebrada por el llanto. Siempre decía que la naturaleza era su mejor amiga,
su refugio. Nunca entendí por qué estaba tan preocupado por ese pozo. Era un pozo abandonado, peligroso, pero Daniel insistía en que allí encontró paz. La idea de que la paz de Daniel, su refugio, pudiera ser el mismo lugar de su muerte, era devastadora. Ramírez nos explicó que el pozo era una antigua mina de carbón, abandonada hacía más de 50 años. Las paredes eran inestables y el fondo estaba lleno de agua estancada. La posibilidad de que Daniel se hubiera caído accidentalmente, sin ninguna intencionalidad, se consideraba cada vez más plausible. Sin embargo, algo no encajaba. Los equipos de rescate habían excavado durante horas, buscando cualquier indicio que pudiera explicar lo que había sucedido. Habían encontrado fragmentos de ropa de Daniel, una mochila con sus pertenencias, su teléfono móvil. Pero no había nada más. No había señales de lucha, no había signos de que alguien lo hubiera empujado, no había nada que sugiriera que su muerte había sido un acto intencionado. Entonces, la unidad forense reveló un hallazgo inesperado. En el fondo del pozo, entre la tierra y el agua, encontraron un pequeño objeto de metal, una brújula. La brújula pertenecía a Daniel. La señora Henderson se deshizo en lágrimas al verlo. «Nunca supe que llevaba su brújula ahí», exclamó. «Siempre la usaba para orientarse en los senderos». «Pero, ¿por qué llevaba su brújula a un pozo abandonado?» Ramírez y su equipo comenzaron a investigar el historial del pozo. Descubrieron que, en el pasado, había habido rumores sobre un tesoro escondido en la mina. Se decía que un antiguo minero había escondido un valioso mineral, y que mucha gente había intentado encontrarlo. Las especulaciones sobre el tesoro habían persistido durante décadas, alimentando la leyenda de la mina. La posibilidad de que Daniel estuviera buscando el tesoro, y que hubiera caído al pozo en su búsqueda, comenzó a ganar fuerza. Es posible que Daniel estuviera siguiendo las pistas de alguien que conocía el lugar, sugirió Ramírez. Quizás alguien que sabía dónde estaba enterrado el tesoro y que le había revelado información a Daniel. La idea era inquietante, ¿había alguien más involucrado en la muerte de Daniel? El equipo revisó los registros policiales y entrevistó a todas las personas que habían conocido a Daniel. Descubrieron que Daniel había estado hablando con un hombre llamado Samuel Blackwood, un viejo minero jubilado que vivía cerca del pozo. Blackwood era un hombre excéntrico, conocido por su obsesión con la leyenda del tesoro. Se había acercado a Daniel, ofreciéndole información sobre el lugar donde, según él, estaba enterrado el mineral. Blackwood había negado haber tenido algo que ver con la muerte de Daniel, pero su comportamiento era sospechoso. La última pieza del rompecabezas llegó con un análisis del ADN de la brújula. El ADN de Daniel coincidía con el ADN encontrado en la brújula. Pero, lo más sorprendente, también encontraron un segundo ADN, desconocido. Un ADN que no pertenecía a Daniel, ni a ningún otro miembro de la familia Henderson. El ADN no identificado, coincidía con el ADN de Samuel Blackwood. La verdad, finalmente, se reveló. Samuel Blackwood, consumido por la obsesión con el tesoro, había convencido a Daniel para que lo acompañara a la mina. Blackwood sabía que el pozo era peligroso, pero no le importaba. Estaba tan obsesionado con encontrar el tesoro, que estaba dispuesto a arriesgar la vida de Daniel. En un momento de descuido, Blackwood había empujado a Daniel al pozo. Y luego, había huido, intentando ocultar su crimen. El detective Ramírez, con su habitual perspicacia, lo había seguido hasta su casa, donde lo había arrestado. La justicia había sido servida. El caso de Daniel Henderson, finalmente, había llegado a su fin. La lluvia cesó, y un rayo de sol brilló a través de las nubes, como un signo de esperanza. La historia de Daniel, aunque trágica, nos recordó la importancia de la naturaleza, la búsqueda de la verdad, y la fragilidad de la vida.